Hola, muy buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Magaña. Yo soy profesora investigadora de la Facultad de Lenguas de la Universidad de Colima y les doy la bienvenida a esta sesión de las conferencias virtuales para la capacitación metodológica para la enseñanza de una segunda lengua. Pues el día de hoy yo estaré presentando la charla sobre representaciones sociales de la identidad profesional entre futuros docentes de inglés. Como les mencioné, yo pues soy profesora en la Universidad de Colima, de manera específica en la Facultad de Lenguas Extranjeras, en donde de mis áreas de expertise, bueno, ahorita prácticamente me estoy enfocando a la investigación y dentro de los estudios que he hecho en investigación, pues está la de la teoría de representaciones sociales que hoy les hablaré. Eh, Bueno, ¿de qué se trata esta investigación? Pues es un estudio eh, que habla sobre la identidad docente o identidad profesional entre futuros maestros de inglés. Y bueno, aunque el título suena un poquito largo, en los próximos minutos, 40, 50 minutos más o menos, voy a explicarles de manera más clara o sencilla de qué se trata, por qué es importante el tema que investigué y qué fue lo que encontré. Para comenzar, me gustaría hacerles una pregunta que la pueden responder obviamente no en voz alta, pero me gustaría que lo reflexionaran. Eh, ¿Qué imagen tienen ustedes cuando alguien les dice voy a ser docente de lenguas? Cuando alguien les dice voy a ser docente de inglés, ¿qué es lo primero que se les viene a su cabeza? ¿Qué características tendría esta persona? ¿Qué lo ven haciendo? ¿Qué creen que tendría que saber? Bueno, pues esta imagen mental que ustedes se formaron se llama representación y es exactamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Antes de entrar en detalle, les voy a dar un panorama general de lo que veremos en esta charla, comenzando sobre lo que es la identidad profesional docente y cómo esto influye en las prácticas pedagógicas, en la motivación, desarrollo profesional. También hablaremos de que este estudio pues, es una investigación cualitativa y que se realizó con docentes en formación de la Facultad de Lenguas de la Universidad de Colima. Hablaremos brevemente de lo que es la teoría de representaciones sociales de su autor, Serge Moscovici, y hablaremos también de los instrumentos, que fueron entrevistas semiestructuradas, un ejercicio de asociación libre de palabras y narrativas reflexivas. También, finalmente, con los resultados que informan sobre una propuesta curricular y estrategias de apoyo institucional. Bueno, para la introducción, eh, me gustaría platicarles la idea central de esta investigación, que fue la identidad profesional que se están formando los alumnos dentro de esta carrera, que es la licenciatura en enseñanza de lenguas, y bueno, hacerles saber que precisamente la identidad profesional docente no es solo saber inglés o conocer métodos de enseñanza, sino que es algo más profundo, más complejo. Y la respuesta a la pregunta, ¿quién soy yo como docente? ¿Qué papel juego y qué responsabilidad tengo? Y los autores Buchams y Thomas, que son dos investigadores claves en este campo, nos dicen en 2009, que hicieron su investigación, que la identidad docente moldea todo: cómo enseñamos, cómo nos relacionamos con nuestros estudiantes, cómo nos comprometemos con la profesión. Y no es un detalle menor, es el núcleo de la práctica docente. Ahora bien, en el campo específico de las lenguas extranjeras, la identidad profesional es especialmente compleja. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo llamo complejo? Porque el docente de lengua, sobre todo, tiene que hacer muchas cosas al mismo tiempo. No solamente enseñar, sino que tiene que aprender
o ser competente en un idioma, tiene que ser pedagogo para saber cómo enseñar, debe de ser un mediador intercultural que conecta dos mundos culturales y un profesional que responde a las exigencias de un contexto educativo globalizado y que está en constante cambio. Otro punto fundamental es este: la identidad profesional no es fija ni permanente, no se adhiere de una vez y para siempre, ya que es dinámica, evoluciona. De acuerdo con Flores y Day, ellos demostraron que la identidad docente se construye durante la formación inicial y continúa transformándose a lo largo de toda la carrera profesional. Y bueno, ¿qué papel juegan las universidades en todo esto? Pues un papel muy importante, muy decisivo además, ya que las experiencias que viven los estudiantes, los cursos que toman, las prácticas docentes, las conversaciones con compañeros y profesores, pues todo esto está contribuyendo a formar la identidad de este futuro docente. Y bueno, finalmente el propósito que tienen aquí las representaciones sociales es muy concreto. Es analizar cómo los estudiantes o futuros docentes van construyendo su identidad profesional y qué representaciones sociales les significan a ellos como docentes del área de inglés. Bueno, para hacer esta investigación, como se sabe dentro de lo que es la estructura de las investigaciones, se hace una revisión de literatura. Y esta revisión, bueno, finalmente soporta o sustenta pues lo que es la investigación en sí. Aquí hubo dos vertientes, una fue la identidad profesional docente y otra fue la de las representaciones sociales con su teórico creador Serge Moscovici. Primeramente voy a hablar de lo que es la identidad profesional docente, que de acuerdo con autores como Beillar y Berloc, investigadores especializados en este tema, la definen como la combinación de cómo el docente se percibe a sí mismo en tres dimensiones. La primera es su conocimiento de la materia, su saber pedagógico y su rol docente dentro de la profesión. Estas tres dimensiones no son estáticas, se negocian, se reconstruyen constantemente con cada nueva experiencia. Para los docentes de lenguas, esta identidad profesional tiene capas adicionales. No solo son pedagogos, como ya se mencionó, también son usuarios activos de la lengua, mediadores culturales e implementadores de currículum. Eso los coloca en una posición profesional especialmente rica, pero también muy exigente. Y bueno, aquí viene la cuestión de la investigación. En la investigación se ha mostrado un patrón muy claro. Los estudiantes que están al inicio de su formación suelen tener una visión más simple de lo que significa ser docente, centrado principalmente en dominar el idioma. Y conforme avanzan en su programa, su comprensión se vuelve más compleja, incorporan la planeación didáctica, la gestión del aula y la reflexión de su propia práctica. Y aquí viene el segundo pilar, que es el de las representaciones sociales de Moscovici. Moscovici propone que los individuos y los grupos sociales construyen sistemas de significados compartidos para interpretar el mundo. Estas representaciones no solo son ideas abstractas, son guías prácticas que orientan las actitudes, las decisiones y las acciones de las personas. Es decir, cuando ahorita al inicio les pregunté qué idea ustedes tenían de el ser, cuando escuchaban qué es ser docente. Y bueno, a ustedes de manera particular, a lo mejor tienen la idea de esta persona que está frente a un grupo, que tiene un marcador o que tiene un GIS en su mano
que hay un pizarrón atrás de él, que hay ahorita, bueno, un pizarrón, un pintarrón, una pantalla. Y estoy segura que si les preguntamos a un grupo esta misma cuestión, la respuesta a la imagen que están generando es la misma. Esto quiere decir que es un pensamiento individual, pero que también es colectivo. Y esas son las representaciones sociales. Y bueno, para construir estas representaciones, Moscovici identifica dos procesos muy importantes. El primero se llama anclaje, que es cuando nos encontramos con algo nuevo, pero eso nuevo lo vamos a comparar con algo que ya conocemos para hacerlo comprensible. El segundo, eh, el segundo proceso es el de la objetivación. Aquí es cuando transformamos estos conceptos abstractos en imágenes concretas. Por ejemplo, la idea abstracta de ser docente se convierte en la imagen concreta de una persona frente a un grupo. Como ya lo mencioné, que tiene un marcador en la mano, que tiene un gis en la mano y que está explicando algún tema. En este caso, está explicando algo en inglés, ¿por qué no? Y bueno, un desarrollo posterior muy importante propuesto por el autor Abric introduce la distinción entre el núcleo central y los elementos periféricos de una representación. El núcleo central es estable y compartido por todo el grupo. En el caso de los futuros docentes, podría ser la idea de responsabilidad o de la vocación. Y los elementos periféricos son más flexibles y varían según el contexto. Por ejemplo, las herramientas tecnológicas que se usan en clase o los métodos de evaluación preferidos. Y bueno, otro tercer componente de la literatura conecta los dos pilares anteriores con el contexto específico de la formación docente de lenguas. En este caso, los programas de formación tienen una doble responsabilidad, por lo menos dentro de la Facultad de Lenguas, pues preparar a los estudiantes con conocimientos lingüísticos y pedagógicos, pero por otro lado se trata de ayudarlos a construir la identidad profesional que necesitan para desenvolverse en entornos educativos reales y complejos. Dentro de este proceso, las prácticas docentes son clave, porque deben de conectar la teoría con la realidad del aula. Voy a hacer un paréntesis aquí. Por ejemplo, dentro de del grupo de alumnos que ahorita tengo de seminario de investigación, una alumna que está desarrollando su tesis precisamente en la importancia que tiene respetar el contenido que se ha planeado para ciertas materias o para todas las materias y el perfil de egreso. Si nosotros nos desviamos un poquito del contenido o no damos todo el contenido que se está ya programado, y perdón por la redundancia, en los programas de clase, pues el perfil de egreso no se va a ver completado, por decirlo así. Entonces, esa importancia de lo que es la teoría y lo que tiene que, o lo que ayuda a conectar la realidad del aula, pues precisamente es importante para la formación de la identidad profesional de los alumnos. Bueno, les mencionaba, este proceso de conexión dentro de las prácticas docentes, pues ocupa un lugar muy especial. En el aula real es donde la teoría se pone a prueba y donde los futuros docentes comienzan a verse a sí mismos por primera vez, no como estudiantes, sino como docentes de inglés. Este cambio de perspectiva es un momento crítico en la formación de la identidad profesional. Y las actividades reflexivas como escribir diarios pedagógicos, narrativas sobre sus experiencias también son fundamentales. Le dan al estudiante la oportunidad de mirarse hacia adentro y preguntarse, ¿qué creo sobre mi enseñanza? ¿Por qué enseño de esta manera? ¿Y qué quiero o qué puedo cambiar? Y las universidades, pues no deberían de ser espacios neutros, deberían de ser ese apoyo formal, eh, narrativo, que no narrativo, perdón, debería de ser un espacio de apoyo, eh, donde las narrativas de los alumnos obviamente pueden ser escuchados de manera
explícita, de manera también implícita, y que den un mensaje sobre lo que significa ser docente. Por ejemplo, el currículum, los criterios de evaluación, las actitudes de los profesores. Todo esto, todos estos elementos pues forman parte del discurso institucional que también moldea la identidad de los futuros educadores. Bueno, a continuación voy a hablar de lo que fue la metodología de esta investigación. Para esta investigación se trabajó con un enfoque cualitativo y hablaré también de los participantes que nos apoyaron en esta investigación. Como les mencioné, esto fue un diseño cualitativo y elegí el enfoque porque lo que me interesaba no era medir, sino que era saber lo que los estudiantes de la misma facultad pensaban acerca del tema y además comprender en profundidad precisamente estas ideas, cómo se sentían y qué significados se iban construyendo con esta investigación. Por lo tanto, bueno, la investigación cualitativa resultó ser la herramienta más adecuada para este estudio. Y los participantes fueron los estudiantes del programa de la licenciatura en enseñanza de lenguas de la Facultad de Lenguas de la Universidad de Colima. Y aquí los estudiantes que se escogieron fueron fueron todos los semestres. La idea era saber cómo los alumnos de los semestres iniciales pensaban acerca de lo que era ser docente y obviamente con los alumnos de ya los octavos semestres o los últimos semestres para ver si estas ideas que de manera original se habían formado, habían cambiado o se habían mantenido. Y bueno, es importante, esto me pareció importante pues porque me permitió ver el proceso, como les mencioné, de el camino de su formación de la identidad profesional, no como algo fijo, sino como esta película que va desarrollándose, desenvolviéndose, y que en algún momento hay momentos complejos, pero que finalmente vemos cómo el alumno va avanzando. Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de los datos fueron entrevistas estructuradas, el ejercicio de asociación libre de palabras, narrativas reflexivas, esta familiarización de códigos y hubo una atención especial a los significados, valores y creencias recurrentes sobre la identidad profesional. Como les mencioné, el primero fue la entrevista estructurada. Estas fueron conversaciones individuales en donde los participantes hablaron libremente sobre sus motivaciones para convertirse en docentes, sobre cómo se imaginaban su futuro rol profesional y sobre cómo habían cambiado la visión de la enseñanza durante su formación. Estas entrevistas fueron especialmente útiles porque me permitieron, mejor dicho, conocer al participante también de manera implícita cómo el significado que estaba teniendo pues su formación profesional. El segundo instrumento fue la tarea de asociación libre de palabras, en donde se le pidió a los participantes que de manera espontánea me comentaran las primeras palabras o frases que se les venía a la mente al escuchar el concepto docente de lenguas, tal como fue el ejercicio que al inicio hicimos con la imagen que ustedes tenían de lo que era ser docente. Este ejercicio se utiliza mucho en las investigaciones donde se incluye la teoría de las representaciones sociales, ya que permite identificar elementos centrales y periféricos de la representación, porque las palabras que aparecen primero y con más frecuencia suelen ser las que se relacionan con el núcleo central de la representación social. El tercer instrumento fue la narración reflexiva. Aquí los participantes describieron en un texto sus experiencias y su desarrollo como futuros docentes. Esto me permitió
acceder a una dimensión más íntima y más reflexiva de su identidad profesional. Y bueno, el análisis de todos estos datos se hizo a través del análisis temático siguiendo el modelo de Brown y Clark. Y este proceso implicó varias etapas. Primero, familiarizarme profundamente con los datos que recabé. Esto se hizo pues leyéndolos, organizándolos y las veces que fuera necesario para que quedaran claras las informaciones recolectadas. Y después generé algunos códigos en donde el paso siguiente fue agrupar estos códigos en categorías más amplias, refinar los temas identificados y finalmente interpretar a la luz de lo que fue el marco teórico, que fueron las representaciones sociales. Y bueno, los hallazgos que se encontraron en esta investigación fueron los siguientes. Y bueno, el análisis temático, como lo mencioné, me permitió identificar 4 grandes temas que describen cómo los futuros docentes conceptualizan su identidad profesional. Estos temas prácticamente el primer tema fue cómo la enseñanza se ve hacia la orientación y hacia la facilitación. La mayoría de los participantes describieron el rol docente de lenguas no como el de alguien que transmite información, sino como el de alguien que guía y que apoya. Eh, y bueno, esto me parece relevante porque refleja un enfoque centrado en el estudiante, muy alineado con los enfoques comunicativos y contemporáneos. Los participantes hablaron de ayudar a los estudiantes a sentirse seguros, de acompañar el proceso y de estar ahí cuando el estudiante no puede. Otro segundo tema fue el de la enseñanza como profesión socialmente significativa. Muchos participantes expresaron un profundo sentido de responsabilidad social y para ellos pues ser docentes de inglés no solo es un trabajo, sino es una forma de abrir puertas a futuros estudiantes, de conectarlos con otras culturas y también de tener otras formas de ver el mundo. Hay una dimensión vocacional y humanística muy marcada en estas representaciones. Les mencioné que los participantes fueron futuros docentes de la Facultad de Lenguas Extranjeras aquí en la Universidad de Colima. Creo que me parece importante en este momento hacerles mención, y una disculpa por no haberlo hecho de manera anticipada. Los alumnos de la Facultad de Lenguas desde el semestre quinto se van a practicar a escuelas primarias, van a practicar también a la guardería institucional de la Universidad de Colima. Por lo tanto, los alumnos tienen a partir de quinto semestre hasta octavo esta práctica frente a grupo. Este ejercicio de práctica, como lo mencioné, pues es el escenario real que ellos tienen dentro de su formación profesional en la licenciatura en enseñanza de lenguas, lo que les ayuda precisamente a ir moldeando su identidad profesional. Y fue con estos alumnos con los que se hizo la investigación. Y bueno, volviendo nuevamente a los temas principales identificados, el tercer tema fue el de la importancia del conocimiento pedagógico. Conforme los estudiantes avanzaban o avanzan en su programa, pues las representaciones de lo que ellos tienen de ser docente se vuelven más complejas. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante o los estudiantes de semestres avanzados ya no hablan solamente o ya no ven el saber inglés como el punto medular, sino que hablan precisamente de las planeaciones de clase, de los materiales que deben de preparar, de cómo es el manejo del aula, de cómo reflexionan sobre ya lo que les está funcionando y sobre lo que no les está funcionando.
¿Cómo me doy cuenta también, además de la investigación que se realizó? Bueno, les mencionaba que también doy seminario de investigación y tengo precisamente a un grupo de alumnos, a dos grupos de alumnos que están ahorita en sexto semestre y ahora sí que de manera cotidiana los escucho hablar sobre el desarrollo de sus materiales, sobre cómo, por ejemplo, trabajar el manejo del aula en clase o hasta lo están haciendo ya como un tema de investigación para su tesis. Entonces, esta práctica finalmente va moldeando lo que es su identidad profesional. Y finalmente, el cuarto tema, y quizá el más interesante desde la perspectiva de las representaciones sociales, es la transformación de la identidad durante su formación. Los datos muestran que la identidad profesional no llega completa desde el primer día, que va evolucionando. Los estudiantes de semestres iniciales tienen una representación más simple. Ellos están primordialmente centrados en lo que es la comprensión lingüística, es decir, están preocupados más por el fortalecimiento del idioma, en este caso de ellos mismos. Y los de los semestres avanzados tienen una representación más rica e integrada que incluye dimensiones pedagógicas, reflexivas y éticas. Y bueno, aquí les voy a presentar una cita de uno de los participantes que muestra lo que les estoy comentando. Esta dice así: al principio pensaba que ser un buen docente de inglés solo significaba hablar bien inglés, pero ahora me doy cuenta de que enseñar implica planificar clases, entender las necesidades de los estudiantes y reflexionar sobre lo que funciona en el aula. Este fue un participante de octavo semestre que eh, egresó no hace mucho. Y bueno, la discusión de estos hallazgos, o la interpretación, mejor dicho, de estos hallazgos, bueno, lo primero es que se confirma que de los hallazgos, pues que la teoría eh, de las representaciones sociales aporta finalmente al conocimiento de la formación de la identidad profesional. La identidad docente es dinámica y socialmente construida. No es un rasgo innato ni una habilidad técnica que se adquiere de una sola vez o que se adquiere al instante. Se va construyendo a través de la experiencia, de la reflexión y de la interacción social. Esto es totalmente consistente con lo que propone la teoría de las representaciones sociales, donde los significados no emergen de una manera aislada en la mente de cada individuo, sino que se construye de manera colectiva, en la interacción con los demás, en el diálogo con los profesores, en las discusiones con los compañeros. Además, en las experiencias compartidas dentro de su programa curricular. Los datos también confirman la evaluación de las representaciones sociales que describí en la revisión de la literatura. Las representaciones tempranas son más simples y enfocadas en el conocimiento, y las representaciones avanzadas integran la reflexión crítica, la responsabilidad pedagógica y la conciencia del contexto. En el contexto latinoamericano y particularmente en México, esto tiene una dimensión adicional. La investigación en formación docente en nuestra región ha señalado que los docentes no solo deben facilitar el aprendizaje, ya que se espera de ellos una contribución más amplia al desarrollo social y cultural de sus comunidades. Esta expectativa también aparece en los datos de este estudio, en la forma en la que los participantes hablan de su futura profesión como una herramienta de transformación social. Y bueno, esto nos lleva a una implicación práctica muy concreta. Los programas de formación docente deben de crear espacios que promuevan la reflexión crítica, el aprendizaje colaborativo y el contacto significativo con la práctica real en el aula. No basta con enseñar teoría, hay que ayudar a los estudiantes a relacionarla con su propia experiencia y su propio proceso de convertirse en docentes.
Y bueno, de aquí, de la investigación que ustedes están viendo, de los hallazgos que ustedes están viendo, surge un modelo conceptual donde lo apropié como el seguimiento de lo que es la formación de la identidad profesional. Este modelo integra la teoría de las representaciones sociales con la investigación de la identidad docente y propone que la identidad profesional de los futuros docentes de lenguas emerge de la interacción de cuatro componentes principales. La primera es las experiencias educativas personales. Esto quiere decir, o esto habla sobre cómo fueron los estudiantes de inglés, qué docentes admiraron, qué experiencias de aprendizaje los marcaron. Este pasado personal influye directamente en cómo se imaginan ellos como un futuro docente. El segundo es el de la formación académica y pedagógica. ¿Qué cursos, qué talleres, las lecturas a las que tuvieron oportunidad de acceder, los marcos teóricos que ellos conocieron, que se han ido incorporando o que fueron incorporados dentro de su licenciatura? Todo esto reestructura sus concepciones sobre la enseñanza. Esto quiere decir que si la idea que tenía el docente de manera previa era que en las clases todos los alumnos iban a estar bien sentados, que todos iban a poner atención, que iban a atender las instrucciones. Bueno, en la lectura nos dice prácticamente estas bondades de la educación o de la pedagogía, pero la práctica finalmente nos marca una realidad de pronto diferente. Y bueno, el tercero es el discurso institucional, que se refiere a esos mensajes explícitos o implícitos que la universidad transmite sobre lo que se espera de ser un buen docente. Esto incluye desde el currículo hasta la forma en la que los propios profesores modelan su práctica docente. Y finalmente, el cuarto es la interacción social. Aquí se incluyen las conversaciones con compañeros, la retroalimentación de los profesores en el trabajo colaborativo, los debates que se han tenido en clase. Y finalmente, bueno, este es un espacio social donde las representaciones individuales se negocian y se convierten en representaciones no solo individuales, sino compartidas. Y bueno, todo esto forma lo que es la identidad profesional docente. ¿Y cuál es el núcleo central? Pues incluye la responsabilidad del conocimiento, compromiso profesional, interactúan de manera dinámica y finalmente se forma lo que es la identidad profesional. Además de los elementos periféricos, que son las estrategias pedagógicas, las herramientas tecnológicas y las prácticas contextuales. Y bueno, hemos llegado a la conclusión de la charla. Creo que nos llevamos un poquito menos del tiempo esperado. Y bueno, finalmente, de las conclusiones principales que resultaron del análisis de los hallazgos, me parece que la más fundamental es que la identidad profesional docente es dinámica y es construida socialmente. No es un punto de llegada fijo, es un proceso continuo que se va transformando con cada nueva experiencia que tienen los docentes, con cada práctica, con cada reflexión, ya sea individual o colectiva. La segunda conclusión es que las representaciones sociales evolucionan a lo largo de la formación. Los estudiantes que están comenzando y los que están terminando el programa tienen visiones genuinamente distintas de lo que significa ser un docente de inglés. Y esa diferencia es evidencia del impacto de su formación. Como ya lo mencioné, los alumnos de los primeros semestres se ven un poquito más preocupados por la mejora de su área lingüística, mientras que los que ya están
pasados los quinto, sexto semestres, se van preocupando más por esta parte práctica o didáctica que deberían de tener frente a grupo. La tercera es que el entorno universitario y la interacción social son factores determinantes en este proceso. La institución no es solo un lugar donde se estudia, es el espacio donde se construye la identidad profesional. Y la cuarta es que los hallazgos de este estudio tienen implicaciones muy concretas para el diseño curricular y las estrategias pedagógicas de los programas de formación docente. Conocer cómo los estudiantes los estudiantes representan su futura profesión nos permite diseñar experiencias formativas más pertinentes y más poderosas. Y la quinta conclusión apunta hacia el futuro. Queda pendiente investigar cómo esas representaciones evolucionan durante la transición de la formación inicial a la práctica profesional real. ¿Qué pasa cuando el estudiante se convierte en docente? ¿Se mantienen estas representaciones? Recordemos que esta investigación se hizo con futuros docentes, es decir, que todavía están estudiando. Y haría falta saber, bueno, qué pasa cuando ya estoy como docente, cuando ya terminé mi carrera, y ver si estas ideas que tú tenías o que se formaron en el proceso de tu formación durante la licenciatura se mantienen o se transforman, es decir, van mejorando, van fortaleciéndose. Esa es la pregunta que me dice, bueno, otro estudio. Y bueno, para terminar, quiero agradecerles su atención, quiero agradecer su tiempo. Este estudio no habría sido posible sin la participación de los futuros docentes. Lo mencioné hace un momentito, egresaron el semestre pasado. Y bueno, esperemos que esta información sea de utilidad para quienes apenas están ingresando al área de la formación docente en inglés, que obviamente la formación docente o las características que debería de tener el docente pues son las mismas independientemente de que enseñemos lenguas o que nada más nos estemos encaminando a la formación docente en el nivel primaria, en secundaria o de licenciatura o nivel medio superior. Espero que lo que ahorita se presentó nuevamente haya sido útil, no solo como una referencia académica, sino como una invitación a reflexionar sobre nuestro propio proceso de formación y sobre nuestra identidad profesional, la que ya está construida, pero también la que estamos construyendo todos los días y pues sea el escenario en el que se estén formando. Y pues de mi parte es todo. Agradezco la invitación a estas charlas. Agradezco el apoyo que tuve. Mi correo está aquí abajito, no sé si se alcanza a apreciar. Se los dejo, bueno, se los doy de manera verbal. Es semaganaf@upol.mx. Les recuerdo mi nombre, yo soy la doctora Carmen Magaña y vengo de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Colima. Agradezco muchísimo su atención y nos vemos en una siguiente charla. Hasta pronto.